Gabriel Araujo es experto en ciberseguridad y es un perito informático forense. Pues, ¿qué hacer en casos de detección de fotos o de imágenes manipuladas, falsificadas? Y pues, ¿qué nos toca hacer, por ejemplo, si nos roban nuestra identidad en redes sociales, como en Facebook, como está ocurriendo en este momento? Gabriel, bienvenido a Next Noticias, bienvenido a Panamá y buenos días. Hola, muy buenos días, Fernando. Encantado y gracias por la invitación, ¿eh? Bueno, ¿qué hacer a un ciudadano común y corriente que nos robe nuestra identidad en redes sociales o que nos aparezcan estos llamados malwares? ¿Y qué son? Bueno, son muchos temas diferentes. Cuando roba identidad, que es realmente un problema importante, lo primero es denunciar, ¿verdad? Si nos roban la identidad en las redes sociales, si es el caso de un menor también, por supuestísimo, porque está habiendo muchos datos también robados de niños en el tema de la suplantación de identidad, lo que se llama el grooming, ¿verdad? Para contactar con otros niños, roba la identidad de uno y así con esa falsificación de la identidad se pone en contacto con otros menores. Ocurre también la falsificación de identidad ante entidades bancarias y financieras y bueno, es un grave problema que lógicamente no se puede desatender. Hay que poner ya los remedios y los medios para poder atajar y sobre todo informar a la población de cuáles son esas medidas. Básicamente es la de segurizar los terminales móviles, evidentemente tener antivirus, antimalware, ser muy cuidadoso a la hora de publicar datos personales, que es el gran problema que tenemos, ¿no? Ese descuido con nuestra propia intimidad, ¿no? La gente publica fotos, publica cosas de su vida íntima, de dónde vive, de dónde trabaja, y esto, lamentablemente, los ciberdelincuentes siempre están a la casa de estos datos tan Pero importantes. no solamente de los ciberdelincuentes, porque al final nosotros estamos viviendo en una época que yo creo que ni en 1984 nos imaginamos algo, pues alguien que nos está vigilando permanentemente. Hay veces que yo incluso estoy pensando hacer un viaje y ya me llega una información a mis redes sociales de ese viaje. Es un viaje que no le he dicho o que le he dicho a una persona solamente. Es decir, ¿qué algoritmos se están utilizando para tenernos la personalidad tan detallada? Y si eso también es denunciable en alguna forma. Bueno, a ver, nosotros con los grandes grupos tecnológicos que manejan esa información, nosotros profesionales estamos siempre presionando e informándoles, diciendo que realmente no hace falta esa voracidad por captar esos datos, ¿verdad? Que pueden hacer perfectamente su tarea de publicidad personalizada, ¿verdad? De acuerdo a nuestras necesidades, porque recordemos que esa publicidad precisamente es personalizada porque esa actividad está siendo monitorizada en las redes, ¿no? Sí. Y en nuestros hábitos de navegación. Entonces, bueno, lo que decimos a las tecnológicas es realmente una mayor responsabilidad, no tanta voracidad con esos datos y un mayor cuidado porque realmente todas las grandes tecnológicas, hablamos de Microsoft, Facebook, Google, que todas han sido hackeadas y estos datos han sido expuestos también en la Deep Web, ¿no? En la Dark Web, en esa fase de Internet oscura, digamos, y ahí ha estado puesto a la venta nuestros datos. Entonces, sí, y teniendo en cuenta además el informe de Human Rights Watch antes del verano de que también esas tecnológicas han espiado a nuestros niños. Y digo espiados porque han captado, han encendido las cámaras y los micrófonos de las aplicaciones utilizadas durante la pandemia, las aplicaciones educativas monitorizadas por estas tecnológicas, y esto se ha descubierto en este informe que han estado, todos estos dispositivos de captación han estado activos aún después de haber cerrado la aplicación y acabado las clases. Entonces, por nuestra parte como profesionales, lo que más podemos hacer es presionar, seguir informando a la población para que ellos, como consumidores y usuarios, también reclamen estas medidas adicionales de seguridad a las compañías tecnológicas. Pegasus. ¿Hasta dónde uno puede intervenir? Ya no tanto las llamadas, sino la captación de los datos personales a través de estos programas tipo esta Pegasus. Bueno, Pegasus es un malware, es un spyware, es un programa malo, malo realmente. De hecho, nosotros como profesionales también, yo como perito informático me he dirigido muchísimo a las instituciones para que no coqueteen con el hecho de utilizar este tipo de malware para monitorizar ninguna actividad de ningún ciudadano, aunque sea un delincuente. Es decir, tiene cualquier sistema de monitorización, tiene que estar habilitado por el correspondiente autorización judicial y lamentablemente lo que hace Pegasus es saltar
saltarse absolutamente todas las medidas de seguridad del dispositivo. Es un malware, se llama de cero clic, es decir, no hace falta que la víctima haga clic en un enlace, sino directamente se le introduce el malware a partir de cualquier tipo de transacción electrónica, como puede ser una llamada de WhatsApp o sencillamente descargarse una foto, y es además de zero day, es decir, explota vulnerabilidades de nuestros dispositivos que las compañías como por ejemplo NSO Group, esta compañía israelí que explota, digamos, este malware, no ha comunicado, o sea, ha descubierto, son gente que sabe mucho de ciberseguridad, descubre un agujero, una vulnerabilidad en nuestro dispositivo o en nuestro sistema operativo y no lo comunica a la compañía, que es la obligación que tenemos todos los profesionales de seguridad que, digamos, estamos en la parte ética, ¿verdad?, de nuestro trabajo. No lo comunica, entonces la explotan desde el punto de vista comercial. Por eso siempre decimos a las instituciones públicas, aquí por ejemplo en España, yo estoy aquí en Madrid, que es una cosa que creo que no lo hemos aclarado, Hemos he aclarado, ¿no? hablado con la Guardia Civil porque estuvo en un momento coqueteando con esto de utilizar Pegasus. De hecho, contrató a unos técnicos de NSO Group para que le vinieran a Madrid bueno, a prepararles y a explicarles cómo funciona el software. Y nosotros hemos protestado muchísimo porque es un tipo de software que no se puede utilizar con fines institucionales. La pregunta es, ¿cómo evitar todo esto? Bueno, la pregunta es muy buena porque nosotros no paramos de dar charlas, de formar a las personas. Ayer, por ejemplo, tuve una charla para segurizar la conexión de los menores en las redes, que es de un colectivo vulnerable que está muy desprotegido. También nuestros mayores están muy desprotegidos. Y nosotros, aunque tengamos una vida digital muy activa, también por este tipo de vicisitudes que sufren los ataques de los ciberdelincuentes, tampoco tenemos nuestro terminal bien segurizado ni nuestros dispositivos electrónicos. Entonces, es por supuestísimo ser muy cautos y muy cuidadosos a la hora de instalar programas, aplicaciones. Es muy tentador a veces instalar aplicaciones modificadas que a lo mejor en los juegos te da más puntos o más copas o más gemas, todo ese tipo de cosas que hacen los ciberdelincuentes para incentivar a la gente a instalar ese tipo de software, que lo que va a hacer normalmente es perjudicar muchísimo nuestro dispositivo. Normalmente lo puede convertir en lo que se llama un dispositivo zombie, es decir, forman una parte de red, de las redes neuronales que, por ejemplo, minan criptomonedas o cosas así, ¿verdad? Notamos que el terminal empieza a calentar o empieza a gastar más batería de lo habitual por esta cuestión, ¿verdad? Que tenemos ahí un malware que está utilizando nuestros recursos y la potencia de proceso de nuestro dispositivo con fines completamente ajenos a lo que debería ser. Entonces, mucha responsabilidad, lógicamente siempre utilizar aplicaciones oficiales, siempre actualizadas a la última versión, también nuestro software también a la última versión, y terminar también con la práctica de la obsolescencia programada, que es eso de como nosotros por seguridad tenemos que tener el último software, ya no nos vale nuestro dispositivo, ya no nos sirve, ¿verdad?, para correr ese software. Entonces tenemos que presionar también a las compañías, los fabricantes, para que hagan dispositivos más potentes, capaces de aguantar esas actualizaciones de software. Así es, Gabriel Araujo, experto en ciberseguridad, y gracias desde Madrid y buenas tardes a ti. Encantado, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno.